Buenas tardes a todos. Creo que ya estamos dentro. Bueno, primero de todo me disculpo rápidamente por el breve retraso que ahora acumulábamos. Bueno, como siempre, iniciar estas tardes financieras, dándoos la bienvenida y las gracias por vuestra atención. Como sabéis, el tema que nos reúne es hablar un poco de los países emergentes como clase de activo, me atrevería a decir. Y un poco para abordar este tema, tenemos la suerte de contar con Alex Fusté, que es el Chief Economist y el director de inversiones de Ambank, a quien también lo primero de todo es agradecerle muchísimo la deferencia y el tiempo que tiene esta tarde con nosotros. Y tiene la difícil tarea, ahora lo estábamos comentando, la difícil tarea de en 40-45 minutos, que como sabéis la liturgia es que ahora le daremos el turno de palabra a Alex que nos haga la exposición y los últimos 20-15 minutos los dedicaremos a abordar preguntas que os animo que podáis hacer con el chat y que luego le iré pasando a Alex. Pues como os decía, a Alex le hemos encargado la muy difícil tarea de en 40 minutos, 40-45 minutos, que nos sintetice. Yo creo que os va a hablar de dos grandes bloques, que es uno, en qué entornos, ¿no? Dentro de la complejidad macro, en qué entornos pues puede ser más oportuno o puede haber más momentum para dirigir flujos de inversión hacia los países emergentes, en qué momentos igual esto puede ser pues más arriesgado o menos propicio. Y luego Alex también tenemos la suerte de contar con Alex que tiene una cosa muy interesante para nosotros esta tarde, que no únicamente, ya veréis, es una persona que sabe articular muy bien pues el pensamiento teórico y las guías que a veces guían cierto tipo de inversiones, sino que además une una inteligencia práctica muy interesante porque ha estado viajando por todos estos países, conoce, creo, ya me corregirá, pero conoce muy bien México, conoce muy bien Brasil, ha estado en otros países emergentes y la verdad es que también pues le hemos pedido que nos dé cuatro pinceladas de algunos de estos países que son especialmente atractivos para invertir. Así que, sin más, Alex, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Tienes la palabra y, como te decía, yo iré tomando nota de las preguntas y al final de la sesión las rescatamos. Muchísimas gracias a todos y os animo de nuevo a todas las preguntas que vayan saliendo que os animéis a hacerlas en el chat. Hasta ahora, Alex. Muy Fins ara. bien. Tens la paraula. Merci. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias, Luis. Bueno, la presentación y el tema es muy extenso, pero vamos a intentar sintetizarlo, ¿vale? En estos 40 minutos y dar paso al turno de preguntas, ¿vale? Vamos a hablar un poco de entorno global. ¿Es bueno o es malo el entorno global en los próximos 5 años para el mundo emergente? Hay que enfocarlo desde la perspectiva muy macro, muy top-down, y después pasaremos a la otra mitad de la presentación a una perspectiva más bottom-up, ¿vale? Si queréis, pues entramos en el detalle de países emergentes, si tenéis alguno en particular y somos capaces de responder, pues lo haremos, ¿no? Yo, antes de nada, y empezar en materia, pues agradecer a todo mi equipo local en todos estos países en los que pues me toca viajar y en los que tenemos clientes como banco, ¿no? Pero bueno, lo positivo es el conocimiento que saca cada país, ¿no? Entender la realidad de cada uno, que es muy diferente, ¿no? Cada uno funciona realmente muy diferente, ¿no? Vamos a empezar un poco con el entorno global y algo de concepto teórico. Ya sé que es un poco rollo, pero es necesario, ¿de acuerdo? Vamos con un concepto que es el dilema de Triffin, ¿no? Estados Unidos, el dilema de Triffin y los mercados emergentes. Son tres nombres estrechamente relacionados, ¿no? El dilema de Triffin es aquel, resumiéndolo, que dice que el país que maneja la moneda de reserva está obligado a endeudarse. Y eso es un dilema, porque sí o sí tienes que endeudarte. ¿Por qué? Porque todos los bancos centrales del mundo, especialmente de aquellos países exportadores que venden y liquidan en la moneda de reserva, que es el dólar, ¿qué hacen con los dólares? Piden activos denominados en dólares. Y el activo denominado en dólar por excelencia es la deuda en dólar, el bono del Tesoro norteamericano. Y eso significa que Estados Unidos tiene que darle bonos y por tanto tiene que emitir deuda, tiene que endeudarse. De hecho, aquí en un gráfico os pongo pues, un poco el circuito, ¿no? Como la balanza de pagos tiene que ser cero, tiene que estar equilibrada,
como tú tienes un capital account, que es el dinero que entra en el país porque les das bonos a ellos por la emisión de deuda, ¿de acuerdo? Y incurres en un déficit comercial y eso te da el equilibrio, pero tú necesitas darles bonos. Si no les das bonos, si no emites deuda para darles bonos en dólares a todos esos bancos centrales exportadores, tienes un problema y es que dejas de ser la moneda de reserva. Y eso Estados Unidos no quiere dejar de tener esa ventaja, ¿no? Por tanto, tiene que endeudarse. Por tanto, que nadie confunda aquí los términos y diga, ¿tiene más deuda Estados Unidos que Europa? No, Estados Unidos tiene que endeudarse, Europa no tiene que endeudarse. Estados Unidos tiene que hacerlo para defender su estatus de moneda de reserva, ¿vale? Entonces, esto da pie a una pregunta. Bueno, ¿hasta cuándo debe endeudarse o puede endeudarse? Eso tiene mucho que ver, quizás, con el fin y la caída de los imperios, ¿no? Los imperios, a lo largo de la historia, como son imperios y dominan la moneda de reserva, y tener la moneda de reserva significa que es la gran moneda demandada por todos los bancos centrales con reservas internacionales en sus haberes, ¿vale? Y esas reservas internacionales, denominadas en moneda de reserva, moneda dura, tienen que ser invertidas. Entonces piden activos en esa moneda de deuda. Si no se lo das, automáticamente ese banco central dejará de tenerlo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, ¿hasta cuándo puede seguir este imperio del siglo XX gestionando este dilema, ¿no? Este dilema que históricamente y tradicionalmente es el que ha acabado con los grandes imperios? Esto es un debate muy interesante. Fíjense que todo tiene que ver con la sostenibilidad de ese propio modelo. Y aquí yo lo explico de dos maneras. Bueno, de una manera en esencia. Fíjense, Estados Unidos emite deuda y entra dinero. Y ese dinero que entra le permite financiar un modelo en donde tienes una financiación de una pata social y después una financiación de una actividad privada. Y dentro de esa actividad privada se utiliza parte de este dinero para volver a invertir fuera, en empresas que deslocalizan desde Estados Unidos afuera y generan actividad afuera, y esa actividad genera unos beneficios que vuelven a entrar en Estados Unidos. Este es el circuito. Bien, esta línea negra del primer gráfico es ese dinero de empresas norteamericanas que se han deslocalizado, que están fuera, producen y repatrian en forma de dividendo. Y en cambio, la línea punteada gris es ese dinero que el Estado, es decir, Estados Unidos, tiene que pagar por toda esa emisión de deuda. Y esto te da la respuesta a la pregunta, ¿hasta cuándo es sostenible este dilema? Entonces la respuesta está ahí, ¿no? En tanto en cuanto la línea negra esté por encima de la línea punteada, es decir, en tanto en cuanto lo que yo reciba por toda esta emisión sea superior a lo que yo pague por toda esta emisión, entonces esto será sostenible. La diferencia entre las dos líneas la tenéis abajo. Y abajo ocurre algo muy curioso y fantástico. Fijaos cómo va subiendo desde el año 2000 hasta el año 2018. Y ahí, en el año 2018, ocurre algo curioso con la administración Trump. Ocurre una vuelta, una reversión de la globalización y, por tanto, problemas para todo ese tejido industrial que está afuera, en emergentes, ¿vale? Y dejan de repatriar dinero porque hay complicaciones por el retroceso a la globalización. Pero antes de eso, esta máquina lleva funcionando. Entonces, al final lo que tenemos es que Estados Unidos es un gran hedge fund, el hedge fund más grande del mundo, de la historia, que emite mucha deuda y con esa deuda financia un modelo. Un modelo que tiene una componente social y una componente industrial. Una componente industrial que se dedica a fabricar allí donde es más barato, mundo emergente. La pregunta es, ¿este modelo es bueno para el mundo emergente? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y la pregunta es, ¿y ahora, después de esta bajada o estrechamiento entre las dos líneas, ahora qué? Pues bueno, yo me atrevería a decir que el efecto Trump es visible, ha gripado un poco este modelo, pero con Biden volveremos a la política de guns and butter, ¿vale? Que es una política de localización de producción en todos aquellos centros emergentes baratos, etcétera, etcétera. Y esto volverá a subir. Y el gran beneficiado de la administración Biden y la vuelta hacia este modelo hedge fund será beneficioso para el mundo emergente. ¿Qué mundo emergente? Pues la respuesta es bien fácil, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige toda esta actividad industrial norteamericana?
¿de acuerdo? Para producir y después repatriar hacia Estados Unidos. Hacia Latinoamérica, poco. Más bien hacia Asia. Por tanto, la primera gran slide es esta, ¿de acuerdo? Y esto yo lo encontraría o lo situaría en la columna de las oportunidades, dado que la presentación lleva por título Mundo Emergente, Oportunidades y Riesgo, vamos a anotar el tema del dilema de Triffin y la vuelta al modelo hedge fund como una oportunidad para el mercado, el mundo emergente. Esta segunda slide tiene mucho que ver con la pregunta que me hace mucha gente, ¿no? El ciclo expansivo global se está acabando y con ello viene el ajuste en todos los activos de riesgo y entre ellos el mundo emergente. Aquí yo sitúo, voy a utilizar sitúo 3 grandes ciclos, ¿de acuerdo? El de Japón, que va en la década de los 80, el tecnológico, .com, que va del 90 al 2000, y el ciclo financiero, que va del 2005 al 2008, ¿de acuerdo? Y entonces vemos que podemos responder a la pregunta, ¿se acaba el ciclo expansivo? Pues viendo lo que pasó con estos ciclos, cómo acabaron y cuándo acabaron estos ciclos. El de Japón acabó aquí, en el 99, en el 89, con un alza en los tipos de interés de Japón. El segundo ciclo tecnológico acabó aquí, con un alza en los tipos de interés de Estados Unidos. Y el tercer ciclo acabó aquí, 2007-2008, en un entorno de alza de tipos de interés. Entonces ya tenemos un poco qué es lo común, ¿no? Y que da respuesta a, oye, ¿cuándo acabaron estos ciclos? Tiene una cosa en común, ¿no? La finalización de estos 3 ciclos tiene una cosa en común y es una tendencia al alza en el coste de fondeo, es decir, en los tipos de interés. Por tanto, podemos responder, bueno, pues si esta vez no es diferente, pues ya sabemos que lo que acaba con los ciclos es un endurecimiento monetario. Entonces podemos responder a la pregunta, ¿estamos cerca del fin del ciclo? Este ciclo que estamos viviendo, con este paréntesis del COVID, porque veníamos creciendo. La respuesta es no, creo que no estamos cerca del final del ciclo, entendiendo que lo que pone fin al ciclo es esta normalización o endurecimiento monetario. Y que yo sepa, la Reserva Federal ha sido muy clara diciendo que hasta 2023 no toca tipos, el Banco Central de Europa va para largo, Japón ha dicho que as long as necessary, así que vamos a poner que esto es una oportunidad para el mundo emergente, ¿no? Condiciones monetarias laxas, ¿vale? Y, por tanto, el riesgo de un endurecimiento que da o provoca el fin del ciclo está lejos, no es un riesgo, es una oportunidad, ¿vale? Seguimos. Tiene que ver con la slide anterior, ¿no? Lo que pone fin al ciclo es el endurecimiento de las subidas de tipos de interés, vale. ¿Y qué es lo que provoca una subida de tipos de interés? La inflación. Entonces, la pregunta es, vale, ¿estamos cerca o lejos de ese riesgo inflacionario que vaya a provocar un aumento de tipos de interés, que dé al traste con el ciclo económico y hunda los mercados emergentes? Porque si suben los tipos de interés, el mundo emergente sufre. Entonces, hay que responder a la pregunta si el riesgo de inflación es alto, bajo, grande, pequeño. Y bueno, intento explicarlo con este gráfico. La inflación viene motivada por muchas y varias razones, pero en esencia por 2 factores, ¿no? Uno es la oferta de dinero, lo tenemos aquí en el eje vertical, y el otro es la demanda de dinero. Está claro que mayor oferta de dinero relativa pues provoca más IPC y menor oferta de dinero provoca menos IPC, ¿vale? Y estamos en oferta de dinero alta, ¿vale? Por tanto, peligro a la vista. Ahora bien, la demanda de dinero significa preferencia por el ahorro, ¿no? Yo tengo dinero y tengo 2 opciones, ¿me lo quedo o consumo? ¿Qué tengo? ¿Preferencia por el ahorro? ¿Esto es deflacionista o tengo preferencia por el consumo? Esto es inflacionista. Bien, la combinación de estas 4 historias o 4 parámetros produce 4 cuadrantes. Está claro que el gran riesgo está aquí, en donde coincide una oferta elevada del dinero con una preferencia por el consumo, ¿vale? Yo creo que no estamos aquí, en el mundo en general y en el mundo occidental en particular. Yo creo que estamos con mucha oferta de dinero, ¿vale? Pero con preferencia por el ahorro medido por las tasas de ahorro que se están disparando. Eso significa que hoy el riesgo de inflación es moderado. Ya está. Y eso significa que esto retrasa, es una situación en la que los bancos centrales están cómodos, retrasa el temido incremento de los tipos de interés y, por lo tanto, retrasa ese driver que
pone fin a los ciclos económicos y que daría, digamos, supondría mucha presión para el mundo emergente. Como estamos, creo que en una situación moderada, ese riesgo, por lo tanto, es moderado, lo vamos a poner en medio, ¿no? Ni entre las oportunidades, ni entre los riesgos, vamos a poner el IPC en medio, ¿vale? Más cosas. El mundo emergente es muy variado. No se puede decir, ¿te gusta el mundo emergente? No. No se puede decir sí o no. Lamentablemente no. Es la grandeza y la riqueza, ¿no? Porque como son tan diferentes, pues tienes que decir unos sí y otros no. No puedes decir, meterlos a todos en la misma cesta, ¿no? Entonces, fijaos que esto es así, que el mundo solo puede ser de 4 maneras, ¿vale? Y también medido en función de precios y en función de actividad, ¿vale? El mundo puede ser un mundo inflacionista o deflacionista, y el mundo puede ser un mundo de crecimiento o de decrecimiento. Eso me deja 4 cuadrantes, ¿de acuerdo? Normalmente el mundo siempre, excepto en contadas ocasiones, está en crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el instinto humano, el principal instinto humano es el del progreso. Y eso hace que siempre estemos progresando y eso se traduce en crecimiento económico, ¿vale? Bien, por lo tanto, como estamos siempre en crecimiento, nos tenemos que fijar en, ¿vale? Nos vamos a mover a la derecha del eje vertical, ¿vale? Vamos a estar la mayor parte, el 99% del tiempo en crecimiento, con mayor o menor intensidad, pero al fin y al cabo crecimiento. La gran pregunta hoy se reduce a si va a ser un crecimiento con inflación o un crecimiento sin inflación, ¿vale? Pero fijaos que incluso en uno o en otro, el mundo emergente puede tener un buen papel, un buen desempeño. Ahora hay que saber en qué cuadrante te vas a mover en los próximos 5 años. Si el mundo va a ser de crecimiento con inflación, hay que comprar los famosos price monetizers, los monetizadores de precios. Oye, el volumen no es mucho, pero como hay inflación y eso afecta a los precios que yo, país emergente, produzco, que pueden ser o granos o manufacturas. Si hay inflación que afecta a esto, yo compenso unos volúmenes estrechos con muchos precios, ¿vale? Y entonces hay que comprar los monetizadores de precios, que son Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Brasil. En cambio, si nos vamos a un mundo con crecimiento, pero con inflaciones bajas, lo que hay que comprar es, los monetizadores de volumen. ¿Qué significa eso? Que, oye, los precios de mi producto caen, pero lo compenso con mayor volumen, ¿vale? Porque hay actividad al fin y al cabo, ¿vale? Y los países son los mercantilistas, China, India, Taiwán. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender un poquito qué hay que comprar. Si somos capaces de determinar en qué mundo nos vamos a encontrar, pues ya tenéis la respuesta. Os digo cuál es, en mi humilde opinión, el mundo que nos vamos a encontrar. Mira, durante 1 año y máximo 2 vamos a estar en el cuadrante superior derecha. 1 año. Y después creo que vamos a volver al cuadrante inferior derecha, ¿vale? Por lo tanto, esto va a ser 2022. Qué mal escribe esto. Y esto va a ser 2021, ¿vale? Podemos arrastrar un año más eso. Pero lo que quiero decir es que quizás hoy es buen momento para invertir en los de arriba, los emergentes de arriba, y más adelante es un buen momento para volver a invertir en los emergentes de abajo, ¿vale? Por lo tanto, esto es una oportunidad, porque al fin y al cabo, dependiendo del mundo que te encuentres, pues siempre va a haber un grupo de países emergentes que van a hacerlo bien, ¿vale? Ahora bien, en función del mundo en el que te encuentres, van a ser otros mercados emergentes y, por tanto, otros mercados emergentes no van a tener el beneplácito de los inversores, ¿vale? Por tanto, esto es al mismo tiempo, en función del cuadrante en el que estés, puede ser una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo. Por lo tanto, lo anotamos como oportunidad y como riesgo al mismo tiempo, ¿vale? Entorno global más edad de oro del keynesianismo. Estamos ahí, ¿vale? ¿Qué significa y qué implica? Bueno, la edad de oro del keynesianismo significa que el empleo ha reemplazado a la minimización de la inflación como prioridad en los gobiernos. ¿Esto es bueno o es malo para emergentes? Esto es muy bueno para emergentes, ¿vale? Hay una noción imperante de que la inflación no es un problema. Estamos en una suerte de japonización en Occidente y eso significa condiciones monetarias laxas, no tenemos por qué endurecer, ¿vale? Y si a eso añadimos el triunfo de la MMT, la teoría moderna monetaria,
en donde pues, sus proponentes la han situado en la base de la expansión global más larga de la historia. Entonces dicen, lo relacionan, ¿no? Expansión global más larga de la historia con MMT, por lo tanto, la MMT es buena. En tanto en cuanto sigan pensando así, la MMT, la teoría moderna monetaria, seguirá imperando y eso significa que seguiremos viendo exceso de liquidez, exceso de inversiones también, ¿vale? Y eso es favorable para los mercados emergentes. ¿Por qué? Porque esa situación de laxitud fiscal por el keynesianismo y laxitud monetaria hace que las balanzas por cuenta corriente de los grandes emisores cojan volumen. Y si tienen volumen significa que están consumiendo mucho del mundo emergente, ¿vale? Eso es bueno, ¿vale? Para el mundo emergente, ¿vale? Por tanto, el keynesianismo en el que estamos hoy inmersos, la edad de oro, esto es otra oportunidad para el mundo emergente, ¿no? ¿Bien? Seguimos, vamos acabando con la parte macro. Hay un nuevo culto al equity y creo que hay un nuevo culto al mercado emergente y a cualquier activo de riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una gran burbuja en todo lo que está relacionado con la deuda y eso provoca un efecto mimético en el resto de activos. Si hay burbuja en un gran mercado, que es el mercado de referencia, que es el de deuda, esto implica que hay burbuja en el resto de activos también. Suele acostumbrarse a un contagio. Tanto es así que la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esa configuración de burbuja en el resto de activos y entre ellos también emergentes, ¿no? Pues hasta que no explote la gran burbuja en el mercado de deuda. ¿Va a explotar? Mira, no en el 2021, probablemente no en el 2023, ni en el 2022 ni 2023, en mi humilde opinión. ¿Por qué? Bueno, porque los bancos centrales, con sus programas de compra de activos, todavía disfrutan de una gran confianza por parte del inversor. No luches contra la Fed, no luches contra el Banco Central de Europa, no luches contra el Banco Central de Japón, ni siquiera que llevan más tradición. Por tanto, si no hay que luchar contra los bancos centrales, significa que todavía se ven como unos tipos muy poderosos con una capacidad de fuego infinita, y una capacidad de mantener esa burbuja de deuda. Mientras mantengan esa capacidad de mantener esa deuda en burbuja, no va a explotar y no va a explotar el resto de activos que también se están configurando en burbuja. Entre ellos el mundo emergente, ¿vale? Por lo tanto, van a seguir canalizándose hacia esos activos de riesgo. Hasta el punto en que me recuerda mucho esta situación, no porque yo la haya vivido, sino porque la haya estudiado, la década de los 50, en donde hubo un equity, ¿no? Un culto al equity, ¿no? El señor Ross Gubey, que es el gestor del fondo de pensiones de Imperial Tobacco, llegó a sorprender a sus pares, ¿no? Diciendo, oye, me vendo toda mi deuda de mi plan de pensiones gigantesco de Imperial Tobacco. ¿Por qué? Dijo, pues porque las acciones proporcionan un retorno ajustado a inflación mucho mejor que los bonos. Ahí empezó un nuevo culto, ¿vale? Después le siguió Harry Markovich, ¿no? Que dijo, un portfolio diversificado de activos de riesgo individuales puede construir o dar lugar a un portfolio que maximiza retornos y minimiza riesgos. Entonces, todo eso alimenta un culto a los activos de riesgo como el equity y también un culto hacia los emergentes, ¿vale? Por lo tanto, el nuevo culto para mí va a continuar en tanto en cuanto en los próximos 2 o 3 años no va a desinflarse de manera violenta la burbuja en deuda y, por tanto, toda esa burbuja en deuda lo que hace es canalizar nuestro interés hacia otros activos y eso hace que ese culto pues se vaya formando, ¿no? Y autojustificando. Más. Voy acabando esta parte. El apetito global por el riesgo, ¿va a ser alto o va a ser bajo? El apetito global por el riesgo viene determinado por 4 precios. Son los 4 precios que yo digo que importan. Hay 4 precios que importan más que el resto. ¿Por qué? Pues porque configuran el apetito por el riesgo. Estos 4 precios son el dólar, la TIR del Treasury norteamericano, el crudo y los spreads. ¿Cómo funciona? La idea es, cuando estos 4 precios suben de manera abrupta, peligro, el apetito por el riesgo, la historia es muy clara, se fulmina. Y entonces el mundo emergente cae. En cambio, cuando estos 4 precios permanecen estables o incluso un poco abajo, ¿vale? Es cuando el apetito por el riesgo sube o se mantiene y el mundo emergente lo hace bien. Entonces hay que preguntarse, ¿cómo vemos esto?
Pues miren ustedes, yo el dólar lo veo estable o bajo contra el mundo emergente. Un dólar alto les va muy mal al mundo emergente porque los bancos de estos países emergentes se financian en dólares. Si sube el dólar, su pasivo sube. Y como los activos están en moneda local, pues hay un mismatch, ¿no? Sube el pasivo, pero el activo en el balance queda estable, entonces hay quiebras, ¿no? Yo creo que el dólar va a estar estable o bajo. Después os voy a demostrar por qué. Por tanto, eso no es un riesgo. Yo creo que el petróleo también va a estar estable en estos niveles o bajo. Ah, pero ha subido mucho, dice la gente. No, lo que ha hecho es recuperar niveles prepandémicos. Ya está. Para nosotros, para mí, un precio razonable está en 55-65 para el West Texas. De manera que en 65 por arriba estamos vendiendo nosotros. Por debajo de 55 estamos comprando, ¿vale? Yo no veo, por muchas razones, que no tenemos tiempo ahora, pero cuando hablo con mis analistas de energía, no vemos el petróleo disparándose, ¿vale? Los spreads de crédito, pues en la medida en que la burbuja de deuda perdure, la burbuja de spreads también perdurará, por tanto estarán stretch, no subirán, ¿vale? Y la TIR del Treasury, esta TIR sí que la veo subiendo, pero de una forma muy gradual. Cuando yo hablo con mi equipo de Estados Unidos, con el que hablo cada día, les digo, oye, pero ¿cómo vemos en Estados Unidos en el 2021? Un más 7% de crecimiento, ¿vale? Y en el año que viene, 2022, un más 3, más 4. En este entorno tiene que normalizarse la TIR, tiene que ir subiendo. Pero hemos visto como cuando se ha disparado de una manera violenta la subida de TIR, que es muy malo para el mundo emergente, la FED ha actuado y ha reactivado el programa de compra de activos y ha vuelto a controlar. Entonces, lo que estamos planteando es una subida muy telegrafiada, que no tiene por qué ser negativa para el mundo emergente. Cuando sube la TIR del Treasury norteamericano, arrastra la TIR del resto de curvas. Y eso significa un coste de fondeo para las empresas en emergentes al alza y frena su atractivo, el atractivo y el crecimiento, ¿vale? En la medida que va a ser algo telegrafiado, planteamos que no va a superar el 1,8 este año y el año que viene se va a mover entre el 2 y 2,25, ese va a ser el ritmo. Esto no es malo para emergentes. Por lo tanto, en tanto en cuanto estos 4 precios que importan van a estar estables o bajos, o en el caso de la TIR del Treasury va a estar subiendo muy telegrafiadamente y quizás estable en términos reales, es un buen entorno para emergentes y yo lo situaría como una oportunidad. Es decir, el apetito por el riesgo y el apetito por emergentes va a seguir siendo estable o favorable, ¿vale? Más cosas. Esto es muy importante. La política de Biden para el exterior va a recuperar la tradicional política exterior de los demócratas que recibe el nombre de Guns and Butter. ¿Esto qué significa? Oye, pues pistolas, es decir, caña para los no alineados y butter, un poco aceite o mantequilla, para los alineados, ¿no? Aquellos alineados pues van a tener todo el apoyo de Estados Unidos. Bien, suele ser bueno para el mundo emergente esta política exterior, ¿vale? Entonces, tenemos una política exterior hacia emergentes que es buena y tenemos una FED que es muy acomoditicia, me da como resultado que Asia es el lugar en el que hay que estar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la FED y su política acomoditicia hace que el dólar esté débil o estable y eso es muy bueno para el emergente, el mundo emergente, endeudado en dólares, ¿no? Y tipos bajos, además, controlados, pues eso es bueno porque hace que el resto de curvas de funding y costes de funding estén estables y eso es muy bueno para el mundo emergente, ¿vale? La política exterior, ya lo he dicho, de Guns and Butter es una vuelta a las cláusulas de nación más favorecida para todos aquellos países alineados, y hay muchos que están alineados con Occidente en general y con Estados Unidos en particular. Sociedades en Asia han demostrado un mejor manejo de la pandemia, lo que ustedes ya saben. Son los buenos gestores de la pandemia, no de las soluciones. Las soluciones, el manejo de la solución ha quedado para los mercados realmente creativos, como Estados Unidos, ¿vale? Una cosa es ser un buen gestor del problema y otro es un gestor de la solución. Asia ha sido un gran gestor del problema, con casos mínimos y muertes mínimas. Ahora, Estados Unidos es el gestor de la solución. Y eso tiene un gran qué, ¿no? Asia también son exportadores regionales que vienen ganando cuota por los lockdowns occidentales. Bien, cada vez hay menos lockdown occidental porque vamos solucionando el problema con las vacunaciones,
y hace que no tengamos que cerrar. Pero mientras que todavía en Europa hay países que tienen que cerrar, eso significa que lo que ellos no venden, lo venden los países asiáticos, por lo tanto les favorece, ¿no? Después hay un aspecto muy interesante, China y su zona económica regional. Voy a pasar de página. Mira, China tiene una idea regional, acabo la parte global con esto, y es crear una zona económica regional, un poco como en los años 80 y 90 en Europa, una zona económica, una comunidad económica europea, ¿no? ¿Cuál es la regla de oro de una zona económica regional? Que todos cumplan con un requisito, y es dejar de lado las guerras cambiarias. Entonces eso significa poner a todas las monedas en una posición de igualdad, con pequeñas fluctuaciones, pero las guerras cambiarias quedan afuera. Bien, poner en igualdad de condiciones a todas las monedas requiere de una referencia, una moneda de referencia, y referenciar a todas las monedas contra esa moneda de referencia. En el caso europeo, la moneda de referencia fue el marco alemán. Y en la CEE, la ley era, oye, las monedas no pueden depreciarse o moverse más allá de un más menos 2% respecto al marco alemán. Vale. Si esto ocurre, la moneda de referencia será el renminbi en la región. Entonces la pregunta es, vale, ¿el renminbi está posicionado para seguir apreciándose o para depreciarse? Esto es importante, porque si el resto de monedas asiáticas se van a referenciar al renminbi porque, China lleva adelante su idea de zona económica regional, entonces hay que responder a la pregunta. Si todas se referencian al renminbi y el renminbi está bien posicionado para apreciarse, todas se apreciarán contra el dólar. Y si se aprecian contra el dólar, significa que el dólar estará estable o bajo. Y eso es muy bueno para ellos. En cambio, cuando el dólar sube, sufren mucho. Bien, entonces estamos en condiciones de responder a la pregunta. ¿El renminbi está posicionado para seguir apreciándose? Sí. ¿Por qué? Aquí tomamos la idea del exceso de dinero. Entonces hacemos un ratio, ¿no? Es exceso de dinero en China contra exceso de dinero en Estados Unidos. Y ven ustedes cómo se ha hundido. Y eso significa que hay menos exceso de dinero en China que en Estados Unidos. La historia y la idea es que aquellas economías con menos exceso de dinero tienden a tener una moneda apreciada, que se va apreciando. Es normal, es lógico, ¿no? Hay menos cantidad relativa de dinero. Por lo tanto, la respuesta es sí, China y el renminbi está bien posicionado para seguir apreciándose de una manera gradual. Si la zona económica regional tira adelante y el resto de monedas se referencian al renminbi y el renminbi se acaba apreciando, significa que el resto de monedas también se apreciará. Y esto significa que es un buen entorno para emergentes. Por lo tanto, el exceso de oferta y la idea de la zona económica regional es una oportunidad para emergentes. Ya llevamos bastantes oportunidades, ¿vale? Sin dejar de lado la idea de que cuando las monedas de todos los países de esa zona económica regional se referencian a una, las curvas también se referencian a una. En este caso, la curva de referencia será el renminbi, la curva de deuda del renminbi. Y la curva de deuda del renminbi es de las pocas en el mundo que todavía ofrece una TIR o una tasa real positiva, más o menos de 300 puntos básicos, medido por la diferencia entre la TIR nominal y la inflación. Cuando eso ocurre, la historia es muy clara y es una regla de oro de inversión para mí. Cuando la tasa real es tan positiva, tiende a estrecharse y eso significa una caída de la TIR nominal. Por lo tanto, si también va a ser la curva china la referencia para el resto de curvas, lo que preveo es una caída en las TIRs nominales del resto de curvas, lo que significa un coste de fondeo empresarial a la baja y, por tanto, mayores márgenes para las empresas. Por tanto, mayor atractivo de inversión. Por tanto, eso es una oportunidad para ellos. Bien, fin de la parte entorno global. Hemos visto que, en términos generales, he visto algún riesgo, ¿vale? Que es el tema de los cuadrantes, ¿vale? Vamos a ir hacia un cuadrante un poco de actividad positiva, pero con inflación va a provocar que los emergentes monetizadores de volumen no van a hacerlo bien, pero los emergentes monetizadores de precios sí, ¿vale? Hemos visto ese riesgo ahí. Hemos visto el tema del IPC, que a 1 año o 2 años vista puede ser un riesgo, lo hemos puesto en medio, pero bueno, vamos a ser conservadores y vamos a ponerlo en medio, ¿vale? En la medida en que estos problemas con la cadena de suministros de chips de baja graduación y alta graduación que estamos viendo, fruto de la guerra y sanciones
por parte de la antigua administración norteamericana de que prohíbe vender chips que contienen tecnología norteamericana hacia determinadas empresas chinas, todo eso ha provocado una lucha por la soberanía de semiconductores. Y esa lucha por la soberanía de semiconductores significa que en el mundo hay una escasez. Y eso está provocando una inflación de producción que está pasando a inflación subyacente y está pasando a inflación headline en forma de un 2,6% de inflación year on year en Estados Unidos. Eso va a continuar. Y mientras continúe, eso es un riesgo. Por lo tanto, ponemos el IPC como un tema de riesgo. ¿Hasta cuánto va a durar? No lo sé. Pero probablemente hasta que esta guerra por la soberanía en semiconductores acabe o hasta que todas las cadenas de suministro se normalice, porque ningún país hace ya lockdown, ¿vale? Y eso nos va a llevar 1 o 2 años todavía hasta que todos estén vacunados, ¿vale? 2 riesgos y veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oportunidades. Por lo tanto, el balance es claro. Ahora sí, pasamos 15 minutos, si os parece, o 10 minutos a la pata más local, ¿vale? Hemos hablado de, oye, el escenario para el mundo emergente es este, pero vamos caso a caso, ¿vale? He empezado con India, un mercado en el que yo tengo una especial simpatía, quizás porque ya son más de 10 años estudiándolo, y bueno, es apasionante, la verdad, como mercado. En India tengo muchos aspectos positivos. Voy a poner el énfasis en los aspectos positivos. Evidentemente no está exenta de desequilibrios, ¿vale? El primer aspecto positivo es una reforma industrial. Esto es muy relevante porque la política industrial de la India desde su independencia ha sido nefasta, muy mal enfocada, ¿vale? Ha habido una reforma industrial recientemente, hace escasas semanas, en donde se han identificado una serie de sectores, en concreto creo que son unos 13, y en el que, India ha hecho algo que no se hace en Europa, ¿no? Es decir, oye, una política industrial, Vamos a poner el focus en ciertos sectores industriales que responde a lo que yo quiero ser de mayor. ¿Qué quiero ser yo de mayor? ¿Qué tipo de industria quiero desarrollar? Entonces vamos a hacer una política que despliegue unas condiciones favorables para esas industrias, ¿vale? Industrias que van desde el textil a la aeroespacial, pasando por farma, en donde ya hay una cierta potencia, ¿vale? Bien, reformas que son muy satisfactorias y que, por ejemplo, permiten el 100% de titularidad extranjera en empresas de esos sectores. Esto es un qué, ahí a tener en cuenta, ¿vale? El objetivo es elevar la participación de las manufacturas en el PIB, pues desde el 15% actual hasta el 25% actual. Esto, aunque parezca poco, esto es un salto espectacular y con unas implicaciones difíciles de calcular y de imaginar, pero serán muy grandes, ¿vale? Algunos han criticado esta reforma industrial y la han tildado de proteccionista, ¿no? En el sentido de que parece que tiene ciertas reminiscencias a la versión fallida del proyecto de Gandhi, ¿no? Era un proyecto proteccionista. Este no lo es, ¿vale? Este proyecto, en lugar de consentir a los fabricantes locales no competitivos, lo que hace es profundizar y ayudar a fabricantes extranjeros que vayan al país y sean capaces de crear economías de escala. Por lo tanto, esto no es proteccionista, no es una política nacionalista, ¿vale? El sueño de Modi se resume en 2 frases, ¿no? Una India autosuficiente, el famoso Make in India, produce en India, ¿vale? Y convertir a la India en un hub manufacturero internacional, ¿vale? Y construir centros de producción con proyección internacional, es decir, exportar, porque exporta muy poco comparado con Vietnam, comparado con China, ¿vale? Esta reforma ha suscitado entusiasmo de grandes fabricantes, en este caso taiwaneses, por ejemplo, lo que significa que algo bueno tiene esta reforma. Y estos fabricantes taiwaneses ya han anunciado planes de implantarse en el país, ¿vale? Yo diría que India está siguiendo los mismos pasos que China siguió en los años 90, ¿vale? Lejos está todavía, pero está siguiendo esos pasos. Y bueno, hemos visto mejoras, ¿no? En la encuesta del Banco Mundial, del Doing Business, pues ha pasado de 164 al 63, como país en donde se facilita el hacer negocios. Bien, la posición 63, evidentemente, no es buena, pero ha habido un gran cambio, eso es innegable, ¿no? Y lo que preveemos, si seguimos leyendo hacia abajo, estas otras reformas en las que ahora entraremos un poco en el detalle, pues intuyo que pasaremos del 63 a algo como el 30 y pico en breve, ¿vale? Y eso empieza a ser ya muy importante. Ha habido una reforma bancaria. India tiene un problema con los bancos históricos. Básicamente, los bancos han sido utilizados por la clase dirigente política, ¿no?
para favorecer a determinados grupos, lobbies de presión, ¿vale? Eso generó que, bueno, cuando una empresa o un empresario con un amigo político no recibía un préstamo, se iba a ver al amigo político y el político le decía al banco, oye, dale crédito. La mayoría de estos bancos eran públicos. Y esto, pues, acabó en un carajal de créditos impagados, de malos créditos, malos activos, malos balances, una crisis importante. Bien, la reforma bancaria, llamada como el nuevo Código de Insolvencia y Quiebra, lo que pretende es solucionar rápidamente los procesos de default y los procesos de saneamiento de balance. Detectar el problema, vamos a sanearlo y para adelante, ¿no? Y que pague pues, quien tenga que pagar, ¿no? Y si hay que generar un banco malo, se genera, y si tiene que perder el Estado, pues perderá el Estado. Pero bueno, esto ayuda a dinamizar el sector bancario, que hoy por hoy es el gran financiador del ciclo económico, ¿vale? Ha habido una reforma fiscal no actual, sino ya desde hace 3 años, en la que hubo una gran simplificación. Ahí teníamos impuestos locales, municipales, regionales, estatales y federales. Un carajal y era imposible. Esta simplificación ha ayudado bastante, según algunos empresarios que están posicionados allí y nos dicen que la cosa ha cambiado, ¿no? Ha habido una reforma monetaria con la eliminación de los tickets y los billetes pues, más grandes y que se guardaban debajo de la paja pues, en las granjas. Y esto ha supuesto nada más y nada menos que la bancarización de más de 300 millones de familias, ¿no? Geopolítica, que a mí me gusta tanto. India está jugando a 2 bandas, la banda china y la banda occidental. Entonces es la novia que se deja querer por todos los pretendientes. Y en cuanto a ese movimiento nuevo hacia Estados Unidos, que es nuevo porque China digamos, en la Guerra Fría siempre había estado alineada con la Unión Soviética, ¿vale? Más alineada. En este caso, hoy en la actualidad, después del cruce de palos que tuvieron en la frontera con China, en donde hubieron muertos entre los ejércitos de China y de India, pues India ha decidido mirar hacia Estados Unidos y han firmado 3 acuerdos. El BECA, que es de intercambio y cooperación, el COMCASA, que es de compatibilidad de comunicaciones, y el LEMOA, que es de intercambio logístico. Todo esto tiene una gran componente militar y geoestratégica. Estados Unidos quiere que India sea su aliado para controlar ese paso en la zona del mundo en donde todos pasan por el mar Índico, un porcentaje enorme del comercio internacional pasa por ahí y es clave tener un aliado militar ahí, ¿no? Y India es la novia que está pretendiendo el gigante norteamericano, ¿no? Entonces, pues la firma de esos 3 acuerdos pues sitúan a India muy bien para recibir pues ese trato comercial favorable, cláusulas de nación más favorecida, pero China no quiere quedarse atrás y también le está ofreciendo pues algunos regalos, ¿no? Ha habido una reforma agraria que es importantísima. Básicamente el 40% de la gente, vamos a redondear, la mitad de la gente en la India trabaja en el campo, voy acabando, y eso significa rentas bajas, pobreza. ¿Por qué pobres? Porque había un sistema en el que el agricultor básicamente cogía pues, su producción, iba al pueblo de al lado y vendía en el mercado local. No podía vender en otro sitio. Ese mercado local, que se llama los mandis, estaban liderados pues, por unos caciques. Y los caciques ponían el precio, evidentemente, a la baja. Y eso significa que todos los agricultores estaban pobres, ¿no? Estoy hablando de, no sé, 700 millones de personas. Todas pobres, ¿no? Eso hace que no te puedas mecanizar, no te puedas generar pues, un ahorro, etcétera, etcétera. Bien, esto había que cambiarlo. Y la reforma agraria liberaliza eso, de manera que el productor ahora podrá ir más allá de su pueblo y podrá ir a otros pueblos, podrá ir a otras ciudades, podrá ir al extranjero a vender su producción. Eso significa, de facto, una liberalización del precio, un aumento de las rentas de 700 millones de personas y vamos a ver lo que pasa. Pero solo con que haya una mecanización, chico, esto puede ser una bomba, ¿no? Y después una reforma laboral. Muy sencillo. Un empresario en la India no puede echar a una persona, tiene que pedir permisos municipales y estatales para poder echar a la gente. Resultado, el 90% de las empresas en la India tienen menos de, no sé, 50 trabajadores. Es decir, todas las empresas de China de India son pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se pueden arriesgar, porque es un parto echar a gente, ¿no? Y hay momentos en los que tienes que echar a gente, ¿no? Pues cuando el ciclo no va, ¿no? Entonces tú para defender márgenes y defender tu empresa tienes que reducir costes. Esta es una ley arcaica, la ley laboral,
que llevaba muchas décadas intentando cambiarse, pero no era posible. Y ahora que Modi pues, ha tenido una mayoría suficiente, ha tenido la valentía de llevar a cabo esta reforma. Y esta reforma pues, viene a decir muchas cosas y entre ellas de, oye, hay una libertad ahora de poder adecuar tu plantilla, ¿no? Sin tener que recibir todos esos permisos. Automáticamente yo creo que lo que va a ocurrir es que mucha gente que sí que quería tener más de 100 trabajadores porque quería escalar su negocio, ahora lo va a poder hacer. Y eso significa que toda esa gente del campo, que ahora se puede mecanizar si tenemos un poco de suerte, y por tanto quedará expulsada del campo, podrán ir a ciudad, y por tanto con esta nueva ley y el nuevo apetito por contratar, derivada de la nueva ley, pues puede que la cosa salga bien. Lo que quiero decir es que la India, a pesar de todos sus problemas, se están dando pasos para un horizonte más prometedor. Y ahí lo dejo, ¿vale? Y acabo con esta slide que me viene a decir que es importante para saber si un mercado emergente tiene futuro o no, si los capitales se van a canalizar hacia allí. Y para responder a esa pregunta, hay que responder primero a si ese país objetivo es un manipulador de moneda o no. ¿Por qué? Porque tu empresa, si yo soy europeo y me voy a la India, por ejemplo, mi empresa puede ir bien y generar beneficios en rupias, pero si a la hora de repatriar los beneficios hacia Barcelona, por ejemplo, la rupia se ha hundido un 50% porque la han manipulado, estamos fastidiados. Entonces, el incremento del subyacente, de mi inversión subyacente, se queda compensada con una caída de la moneda. No interesa. Bien, ahí la India, ven que es una de las economías menos manipuladoras, ¿no? Y esto lo mido con la correlación de las reservas y el movimiento de la moneda. Saben ustedes que los bancos centrales, algunos, venden dólares de reservas para comprar moneda o viceversa. Venden reservas en moneda local para comprar dólares. Y esa es la manera que tienen de modificar el tipo de cambio, ¿no? Es bueno que sean poco manipuladores, ¿no? Bueno, casos particulares. Se ha hablado de la India, creo que es una gran oportunidad, con mucha paciencia. Aquí tienen algunas historias de Vietnam, o algunos drivers de Vietnam. Si me dais un minuto os los describo, ¿no? Tiene la demografía, la juventud, tiene el tamaño, un mercado interno interesante de 100 millones de personas, tiene estudios, sale bien en los rankings de PISA, es un destino natural de deslocalización de manufacturas, no solo de Occidente, sino también de China. Mucha gente en Europa piensa que Vietnam es la nueva China, ¿no? O la mini China, ¿no? Es el beneficiario de una tendencia de diversificación y ubicación de las cadenas de suministro. Oye, ahora que se ha visto que si un país como China cierra fronteras y yo tenía mi fábrica allá y no puedo suministrar, tengo un problema. Tengo que diversificar mis centros de suministro. Bien, pues Vietnam es uno de los grandes beneficiados, ¿no? Tiene Ho Chi Minh, una especie de Silicon Valley de Estados Unidos, pero allí, que es muy prometedor. Tiene un capitalismo de Estado, ¿vale? Tiene una planificación, pero está muy abierta al exterior. Fijaros cuán abierta está, ¿no? Es el único país junto con Singapur y creo que también Malasia en firmar el TPP, el ASEAN y el RCEP, que es Asociación Económica Integral con Japón, China y Corea del Sur, ¿vale? Y tiene un tratado comercial bilateral con la Unión Europea que es muy difícil, ¿vale? No solo para bienes y servicios, sino también para protección de las inversiones, ¿vale? Tiene una gran presencia de comunidades japonesas y coreanas, que es clave en la atracción de inversiones. Tiene una expertise en sectores tradicionales, como alimentos, material sanitario, tejido, calzado, pero va subiendo en la cadena de valor, como estamos viendo, como Apple, Samsung están abriendo plantas allí, ¿no? Costes laborales todavía competitivos, y es de las que más crece y me he quedado un poco yo perplejo con el crecimiento del 2,9% observado en 2020. 2,9, superando a Taiwán, superando a China, ¿no? Y ningún trimestre en negativo. Espectacular. Significa que algo bien se está haciendo ahí. ¿Tiene desequilibrios? Por supuesto, ¿no? Una gran diferencia campo-ciudad, una deficiencia en infraestructuras, un partido único, pero bueno, me quedo también con la parte positiva. Y después hay una serie de sectores o de países, lo dejamos ya para el turno de preguntas, si os parece, que a mí me parecen muy interesantes para lo bueno y para lo malo, Son Taiwán, Turquía y en Latinoamérica, que he hablado poco, porque Latinoamérica no se beneficia de estos vientos de cola, ¿no? Por alguna extraña razón, que si queréis entramos en la discusión, pero Latinoamérica no sabe beneficiarse de los vientos de cola, no ha sabido posicionarse, ¿vale? Tiene mucho que ver con la política, con la ideología, ¿vale? Y con una confusión en el concepto de los derechos civiles y sociales, ¿vale?
Pero bueno, ahí hablo un poco de Brasil, México, Argentina. No me he extendido mucho más, podríamos extendernos mucho más porque son mercados apasionantes, pero había que cerrar la presentación en algún momento y este es el momento adecuado. Así que yo he estado, pues creo que 45 minutos, ¿no? Y creo que he cumplido. Sí, más o menos. Sí, no, al revés. No, Alex, la verdad es que gracias por la claridad de tus explicaciones, que además es algo que ahora se destacaba en el chat. Voy un poco cara a barraca de las muchas cosas que has dicho. Es verdad que ahora lo recordaba Jordi, que una variable que no ha salido es la dimensión demográfica, ¿no? Entonces, dentro de la dimensión demográfica te preguntan exactamente si tienes algún comentario de, digamos, la ventaja competitiva que tiene, por ejemplo, un país como India con respecto a un país como China, con una pirámide de población, digamos, más compleja, no únicamente por un envejecimiento relativo, sino porque tiene una base más estrecha. No sé si hay algún comentario ahí o si también añado de si el tema demográfico, que es un viento de cola, si influye también en el atractivo de los agentes. Al micro, Alex. Alex, perdón, al micro. Al micro. Perdona. Digo, per se, tener una pirámide poblacional más joven en sí mismo es una ventaja, pero no nos iremos a engaño, hay que saber explotar esa ventaja. India tiene una economía mucho más joven que la China, ¿vale? Pero no sabe explotarlo. India tiene una participación de la fuerza laboral del 40%. Sus comparables tienen una participación de la fuerza laboral del 65%. ¿Qué pasa ahí? Está pasando algo, ¿no? Si uno entra en la fuerza laboral que participa en la economía, ve que hay un problema con las mujeres en la India. La participación es baja. La de los hombres es altísima, está en el 80%, pero de las mujeres, solo el 5% de las mujeres de las ciudades trabaja. ¿Cómo te quedas? Es espectacular. Entonces hay un problema. No, totalmente. India no sabe explotar eso. India no ha sabido generar los 13 millones de empleos anuales que necesita para todas las jóvenes que se incorporan al mercado laboral. No ha sabido. ¿Por qué? Bueno, pues por una mala política industrial lo he dicho antes, desde la independencia no ha tenido una buena política económica, industrial, se ha sumergido en reformas laborales arcaicas, muy relacionadas con esa ideología más bien socialista, ¿no? Más bien de derechos solo, mirándole, enfocando, que puede estar bien, ¿vale? No digo nada, pero si tú solo te enfocas en los derechos del trabajador, entonces ahí hay un problema, ¿no? En cuanto a la capacidad de generar, ¿no? India, ya he dicho, por su tradición política, muy alineada al bloque soviético durante toda la Guerra Fría, pues ha preferido enfocarse ahí. El resultado ha sido una renta per cápita muy baja, no ha sabido convertirse en la fábrica del mundo, ¿vale? Entonces, a pesar de tener una demografía superior en términos de juventud, ¿vale? El dividendo demográfico no ha sido, no ha generado. Determinante. Sí, no. No ha sido, es que no ha existido. Entonces, ahora estas reformas que estoy viendo, parece que van encaminadas a darle la espalda a las viejas políticas y a decir, oye, por fin vamos a ver si haciendo estas cosas yo puedo beneficiarme de toda esta fuerza de trabajo. Mira, para mí la India es como tener una locomotora, llevar una locomotora de esas de carbón y meterle solo 2 paladas de carbón. Cuando ahí puedes meterle 50, ¿no? No estás utilizando todo ese carbón, no estás utilizando tu fuerza, tu juventud, tus millones de gente, ¿vale? Normalmente el 20%, 25% de la gente en los países emergentes trabaja en el campo. Aquí no, aquí es el 40%. Y es porque en las ciudades no han sido capaces de generar. Entonces, el tema demográfico es una ventaja, sí, en igualdad de políticas industriales. Si no haces una política industrial favorable, no te va a servir de nada. Un poco lo mismo estamos viendo en Argentina, también, por ejemplo. Dime.
No, iba a añadir que es verdad que también en el tema cultural y religioso en China, actualmente hay una uniformidad que en India, tú conocerás mucho mejor, no se da, y hay todo aquello de las castas y, bueno, tienen una problemática cultural y social que en China tienen otras, pero que no se da. No, ahora que ibas a hablar de Argentina, la otra pregunta, que es uno de los grandes misterios, yo creo que lo resume la primera frase que hay en Brasil, que es un poco, aquí te pregunta, por ejemplo, Joan, ¿podrías definir en 4 palabras o decir 4 palabras sobre los mercados LATAM y por qué LATAM, que es una región rica en commodities, muy cerca de Estados Unidos, con una amplia región de costa, ¿no? De que podría ser fácilmente comercial y demás, ¿por qué no ha acabado nunca, ¿no? de despegar como sí lo está haciendo Asia? Pues solo hay una respuesta, ¿eh? O sea, no quiero sonar pedante, ¿no? En el sentido de la cosa está muy clara, no, la cosa es difícil, ¿eh? La economía es suficientemente difícil y seria como para dejarla en manos de los economistas. Pero bueno, yo creo que aquí está claro, ¿no? Y ha sido la implementación de malas políticas. Malas políticas que ha tenido mucho que ver con la cuestión ideológica, ¿vale? La política es ideología y la economía se ha ideologizado. Entonces, no han sabido explotar todas esas ventajas que tú has dicho, ¿no? A ver, hay países y países dentro de Latinoamérica, ¿vale? Brasil, por ejemplo, tiene un potencial espectacular. Por eso ahí le digo la eterna promesa. Es una promesa en sí mismo Brasil. Si uno va a Brasil y ve aquello, dices, madre mía, lo que se podría hacer aquí, ¿vale? Ahora bien, hemos tenido décadas de gobiernos del Partido de los Trabajadores que ha despilfarrado todos sus recursos. Fijaos que en la primera década de los 2000, con un entorno de superciclo de los commodities, todo eso generó una entrada de capitales en el país por venta de productos agrícolas que estaban de precio muy altos, y todo se despilfarró, todo se gastó. Entonces, la economía fue bien mientras podía ser financiada con eso. Pero cuando se acabó el ciclo de commodities, pues se vino abajo todo, ¿no? Y como querían mantener el nivel de gasto, pero no habían los ingresos, entonces eso derivó en un desajuste fiscal que derivó a su vez en una crisis de deuda, y que acabó incluso con Dilma Rousseff con un impeachment, ¿vale? Por tanto, los países latinoamericanos están asociados siempre a un desorden fiscal. No sé qué problema tienen los latinoamericanos con la palabra orden y rigor. Hay un problema. Equilibrio. Tienen un problema con la palabra de equilibrio entre gastos y ingresos, ¿vale? Entonces, como tienen un problema, pues no incurren en equilibrios, siempre incurren en desequilibrios. Y los desequilibrios no se sostienen para siempre. Y al final, los desequilibrios afloran en forma de explosiones, explosiones por algún lado, en forma de grandes devaluaciones o en formas de impagos de deuda, como el caso de Argentina, ¿no? No hay más. México es un poco la excepción, se beneficia de la gran inversión de su hermano mayor de arriba, Estados Unidos, que canaliza muchísimo dinero para toda la industria automovilística desplegada en todo el norte de México, norte y no norte de México. Eso es lo único que la ha salvado, lo único. Ahora bien, no acaba de despegar tampoco. ¿Por qué? Pues porque vemos no sé, administraciones como la de López Obrador y uno se pregunta, ¿y este hombre para qué se ha presentado? Si es que no ha hecho nada. Nada, de nada, de nada. Por no hacer ni ha gestionado la pandemia. Es decir, la ha dejado ahí un poco como, esto ya pasará, ¿no? Y entonces, todo el mundo, cuando yo hablo con los mexicanos, les digo, bueno, ustedes están en tantos casos muertos al día. Digo, ¿qué va? ¿Sí? La gente no va al hospital. Pasa el COVID en su casa y se muere en su casa. El número real es 20 veces mayor. Entonces, bueno. Entonces, un poco Latinoamérica es eso, ¿no? Un problema con el concepto de rigor y de equilibrio y de ajuste. La palabra ajuste da pánico. Da pánico. Entonces, total, hay una ausencia de líderes que lleven a cabo un ajuste. Sí.
No, iba a decir que Kissinger, que tampoco es ningún ejemplo de nada, pero Kissinger tiene toda una serie de observaciones hechas de años sobre Latinoamérica que las filtras, cambias las palabras y es exactamente lo que nos estás compartiendo. A ver, no nos queda mucho tiempo, así que igual algunas preguntas no me dará tiempo, pero sí que quizás esta ya es la última. Me parece muy pertinente. Carlos te pregunta, a ver, 4 comentarios sobre África. ¿Podemos incluir África en ese pelotón de países emergentes o es too soon para el inversor retail? Y me atrevo, que no ha salido, pero sí que es pertinente, y te cedo ya el último turno de palabra. No sé si tienes alguna, es complejo, pero dentro del asset allocation, para una cartera de un inversor moderado, ¿te lanzarías a orientar qué porcentaje de una cartera de inversión debería de prestar atención a los emergentes? Y también, ya os digo, igual hasta me aprovecho y medio despedimos el evento, que no me puedo alargar más de 1 hora y ya estamos un poco fuera de tiempo. Agradezco también las preguntas de todos, ¿eh? Mira, África, puedes preguntar sobre África, pero yo no soy el más indicado para responderte porque no sé mucho de África. Me gusta estudiarlo, pero no sé mucho de África. Entonces prefiero callar, ¿vale? Y que sean los que saben los que hablen, ¿no? El asset allocation, mira, yo llevo las carteras de gestión discrecional para personas físicas y SICAPs. Y puedo decirte que en mis carteras la presencia del mundo emergente supera el 50%. O sea, con eso te lo digo todo, ¿vale? Tanto por la parte de deuda, en donde el crédito asiático tiene un gran peso en mis carteras. Me gusta entenderlo. No compro un fondo de deuda asiática corporativa. No, compro el bono directamente, ¿vale? Yo compro el JAPFA de turno, que está en Singapur y en Indonesia, y que fabrica proteínas y que alimenta todas las granjas de Asia, ¿no? Conozco el valor, veo las dinámicas y me gusta, ¿no? Compro gestores portuarios en la India, ¿no? Adani Ports es un gestor de puertos que especializado en manejo de mercancías a granel, que me encanta, ¿no? Y además está por todo el litoral, lo que significa que se beneficia tanto del comercio con el este como con el oeste, ¿no? Compro gigantes agropecuarios brasileños, ¿no? Amachi, también lo compro, porque tiene un portfolio de clientes asiáticos muy estable y además es un líder en la producción de soja y de granos en general, ¿no? Entonces, yo compro todo esto. Compro China, bonos de agencia y de gobierno, por lo que he dicho antes, la TIR real me está dando 300 puntos básicos, pues yo creo que la TIR se va a ir al 2,5. Anda, pues está en el 3,33, pues es un beneficio directo en el bolsillo. Compro estas cosas. Y en equity también. En equity, pues ya he dicho, estoy en Taiwán, como ese mercado que tiene un expertise en semiconductores junto con Corea del Sur, no hay quien les gane en semiconductores. Y además se beneficia mucho de esta situación de soberanía en semiconductores, ¿no? Y de la guerra, sobre todo, de Estados Unidos con China, ¿no? Me gusta Vietnam por las razones que os he dicho, me gusta India por las razones que os he dicho. China este año no lo estoy teniendo en carteras porque creo que China ha cometido errores geopolíticos de una manera voluntaria, ¿no? Endureciendo su posición pues con Hong Kong y ahora con Taiwán, por cierto. Taiwán es algo que estoy mirando muy de cerca, ¿no? Parece ser que los riesgos de una intervención pseudo-militar de China con Taiwán, pues oye, están a la vuelta de la esquina, ¿no? Ha habido una documentación de la inteligencia norteamericana que sitúa esa probabilidad como muy alta entre hoy y los próximos años. Por lo tanto, ya no es una cuestión de si va a haberla, sino de cuándo va a haberla. Ya saben ustedes que en China, desde que se acaba la guerra civil en el año 49 y gana el Partido Comunista, el gobierno de China, conocido con el nombre de Kuomintang, se refugia en Taiwán, ¿no? Y ahí pasa décadas siendo reconocido por el mundo occidental como el verdadero y legítimo gobierno de China. Y no es hasta los años 70 en donde los países occidentales reconocen al Partido Comunista de Pekín como el actual, el verdadero gobierno de China. Y este Partido Comunista lleva, pues desde el año 49, reivindicando la reunificación y la incorporación de Taiwán. Y ahora parece que ya no les da vergüenza hablar abiertamente lo hablan, y en las televisiones chinas, pues según me informan,
pues también se hablan del posicionamiento, el stance, y abiertamente diciendo de que hoy un conflicto pues, probablemente lo ganarían, ¿no? Hay una línea defensiva que va desde las islas de Japón hasta Borneo, pasa por Taiwán, que es considerada por China como la primera línea de defensa, en la cual ninguna fuerza extranjera proveniente del Pacífico puede cruzarla y acercarse a la costa de China, ¿no? Bien, esa idea de volver a reedificar esa línea defensiva ha ganado muchos enteros, ¿no? Y para ello es necesario pues, que Taiwán de alguna manera esté controlada, ¿no? Entonces, eso hace que China probablemente vaya a incurrir en los mismos errores en los que ha incurrido anexionándose de facto Hong Kong. Hong Kong ya no es lo que era, y eso ha provocado sanciones. Esta semana pasada, Japón y Estados Unidos sacaron un comunicado conjunto diciendo que, amenazando a China de que no siga por ese camino con Taiwán, amenazando de nuevas sanciones. Las sanciones podrían ser violentas, podrían ser duras, y eso podría dar al traste con China. Entonces, como yo veo lo que veo, oigo lo que oigo y hablo con quien hablo y veo que China no ceja en este intervencionismo regional por aumentar todavía más su influencia, pues, y esto ha generado sanciones, pues creo que las sanciones van a seguir ahí, ¿no? China tiene cosas buenas y malas, y esta es una de las cosas malas. Pero mi presencia y mi asset allocation en emergentes es fuerte. Fenomenal. Hombre, yo creo que estamos acabando con un buen titular, ¿no? Además, y además coincido con lo que decías, siempre me ha interesado mucho Hong Kong, y la regresión que ha sufrido Hong Kong en los últimos 10 años se ha notado hasta en la prensa local, ¿no? El endurecimiento, la reversión de ciertas cosas que reflejo con lo que nos estabas diciendo. La verdad es que creo que el tema da para muchísimo más, pero sí que, oye, agradecer antes de cerrar el acto, que ya me obliga el tiempo, sí que, oye, aprovechar estos 30 segundos para, Alex, agradecerte la claridad y el enorme ejercicio de síntesis que nos has hecho. Yo creo que has dado insights de muchísimo valor para enjuiciar y tener criterio a la hora de invertir y de abordar los emergentes con conocimiento. Agradezco también muchísimo la atención de nuestros asistentes. Sabéis que tendréis la presentación y este vídeo colgado en YouTube próximamente, si no mañana pasado. Y nada, os animo también a seguir a Alex en redes sociales y a seguirle en todo lo que escribe, que la verdad es que es un gusto escucharle. Y tindrem tornar a convidar para continuar esta conversa. Y lo dicho, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, un placer. Muchas gracias.